Vamos a meternos de lleno en uno de los conflictos más sangrientos de la historia de Sudamérica. Hoy desgranamos la compleja red de tensiones, política y ambiciones que encendieron la mecha de la Guerra de Paraguay. Para entender bien cómo se llegó a ese punto, vamos a dividir esta historia en 5 partes. Seguiremos paso a paso la cadena de acontecimientos que hicieron que una guerra que sería devastadora fuera prácticamente inevitable. Venga, pues vamos al lío. Para comprender este conflicto, lo primero es mirar el mapa. Todo, absolutamente todo, empieza en un lugar muy concreto, el río Paraguay, una vía fluvial que era vital. Y aquí está, digamos, el quid de la cuestión. Por un lado tenemos a Paraguay, que controla el paso por el río, y por el otro a Brasil, que necesita este río sí o sí para llegar a una de sus provincias más importantes. Vamos, que la tensión estaba servida. Y el mejor ejemplo de este control era Humaitá. No era una fortaleza cualquiera, no. Era la manifestación física del poder paraguayo. Cada barco que quería pasar tenía que parar y pedir permiso, un recordatorio constante de quién mandaba en ese río. Con esa tensión de fondo, solo hacía falta una pequeña chispa para que todo saltara por los aires. Y esa chispa fue una guerra civil en la banda oriental, lo que hoy es Uruguay. Un conflicto que acabó arrastrando a todos los vecinos a una confrontación. Lo que empieza como un problema interno, enseguida se lía. Porque claro, las potencias vecinas, sobre todo Argentina y Brasil, vieron en ese caos una oportunidad de oro para meter baza y defender sus propios intereses en la zona. Y aquí es cuando la cosa se complica de verdad. Buenos Aires ayudaba a los rebeldes por debajo de la mesa, mientras que Brasil presionaba con la excusa de proteger a sus ciudadanos. Con sus dos vecinos gigantes metiendo mano, Paraguay sintió que el equilibrio de poder se estaba rompiendo y que no podía quedarse mirando. A ver, Paraguay se ve cada vez más acorralado. Ve cómo se está montando un lío tremendo en sus fronteras y bajo el mando del presidente López decide que no se va a quedar de brazos cruzados. Su respuesta fue una movilización militar a una escala nunca vista. A ver, esta cifra es que es una auténtica barbaridad. En apenas 6 meses, el ejército paraguayo pasa de tener unos 28.000 veteranos a esta fuerza inmensa. Estaba claro que se tomaban la amenaza muy en serio. Y no pensemos que era solo cosa de entrenar soldados. No, es que el país entero se transformó en un campamento militar. Las tropas se colocaron en puntos estratégicos por todo el territorio, listas para lo que viniera. Es que, además, la movilización no fue solo de gente. Paraguay se puso las pilas y montó una infraestructura industrial y de comunicaciones impresionante. Una línea telegráfica, una fábrica para material de guerra, dejaron muy claras sus intenciones. Bueno, y mientras los ejércitos se preparan para la batalla, ¿qué ocurre en los despachos? Pues que los diplomáticos echan humo. Ahora vamos a ver las maniobras políticas y cómo el sentimiento nacionalista empezó a crecer sin parar. Lo que se ve aquí es cómo todo se acelera de una forma vertiginosa. En solo unos meses pasamos de amenazas a acciones concretas. Y esa protesta de Paraguay, pues dejó el escenario listo para el choque. Claro, para justificar todo esto, el gobierno de López monta un auténtico espectáculo. Organiza unas manifestaciones masivas para que pareciera que todo el pueblo estaba con él. Pero ir no era una opción, era casi una obligación. Si no ibas, te convertías en sospechoso de traición. Y el propio presidente López lo deja clarísimo con palabras como estas. Era una llamada directa al patriotismo, vendiendo la idea de que la guerra que se avecinaba era una defensa del honor y los derechos de Paraguay. Un discurso muy poderoso. Pero claro, una cosa es el discurso patriótico y otra, muy diferente, es la realidad. El régimen de López era brutal. Esta ilustración de la época nos muestra la cara B de su poder, la tortura de prisioneros. Un recordatorio muy crudo del coste humano que iba a tener esta guerra. Y con esto llegamos al final, a ese momento clave en el que ya no hay marcha atrás, el acto que lo cambió todo. Y aquí llegamos al clímax de esta historia. A ese acto concreto que cerró cualquier puerta a la paz y que hizo la guerra inevitable. Después de tantos meses de tensión y preparativos, ¿qué fue la gota que colmó el vaso? Pues esto, la captura de un simple barco de vapor. Este fue el momento, el punto de no retorno que convirtió una crisis regional en una guerra abierta y declarada. Y a partir de aquí todo se precipita. Con la captura del barco, el encarcelamiento de un pez gordo como era el nuevo gobernador brasileño y la ruptura oficial de relaciones, pues cualquier esperanza de una solución pacífica se fue al traste. Y hay que entender que esto no era un desafío a cualquiera. Era un pulso directo al Imperio de Brasil, una de las mayores potencias de la época, y a su emperador, Don Pedro II. Una apuesta arriesgadísima. O sea que no fue solo un gesto político.
La captura tuvo consecuencias muy prácticas. Paraguay no solo desafió a Brasil, sino que de paso se quedó con sus armas y reforzó su propia flota con el barco, sumando el insulto al agravio, vaya. Así que si lo pensamos bien, no hay una sola razón para esta guerra. Fue la suma de muchas cosas. Una vieja disputa por un río, una guerra civil en el país de al lado que lo desestabilizó todo, un nacionalismo exacerbado y al final un único acto que lo incendió todo. Y esto nos lleva a pensar, ¿no? El caso de este barco es un ejemplo perfecto de cómo un solo movimiento, una decisión calculada para demostrar fuerza, puede acabar desatando un infierno con consecuencias que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado.